estos tres elementos de alcance, amplitud y apropiación. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas del público a los expositores que yo he tratado de resumir para poder darle como una respuesta general y abrir el debate. Y yo empezaría con Alicia. Alicia, ¿por qué algunos países progresan y otros no? ¿Por qué algunos son más exitosos que otros? Y dentro de eso también la pregunta es que si el gran pacto que propones es posible o no, o cómo sería posible hacerlo. Bueno, nosotros en la CEPAL nos dedicamos a hacer una especie de observatorio y sí es cierto que hay algunos ingredientes importantes en países que tienen más éxito que otros. Y yo diría que en primer lugar, desde nuestro punto de vista, el hecho de tener claridad de destino, yo diría que, por ejemplo, el caso de Brasil es un país que desde hace más de 16 años definió con mucha claridad su destino desde el punto de vista social. Y yo diría un poco, ayer Teodoro mencionó algo que me gustó mucho, que dijo que la gran contribución de los gobiernos de izquierda ha sido la relevancia de lo social en la política. Y yo creo que es verdad. En los últimos años, en los últimos 16 años en Brasil, voy a poner ese como un ejemplo de un país que yo creo que ha seguido una política exitosa en algunos terrenos, en el terreno social, sin lugar a duda, y creo que los ingredientes que tuvo Brasil para ser exitoso fue una política muy clara de salario mínimo, una política muy clara desde la perspectiva social, una macroeconomía prudente y, desde luego, una política muy clara de innovación productiva. Es decir, obviamente estamos hablando de un país que tiene un mercado interno, una gran demanda interna, pero sin duda son ingredientes. Otro ingrediente de éxito es la continuidad institucional. Ahí yo, por ejemplo, diría que un país con un enorme acervo institucional es Chile, que a pesar de haber salido de una democracia en los últimos 20 años, ha sido un país capaz de disminuir la pobreza de 36% a 12% y la pobreza extrema de 19% a 3.6%, pues ahí tenemos un país que igual se tomó en serio el tema de la pobreza y de la política social, y también es un país en donde hay muy poca evasión fiscal. Es un país muy ordenado desde la perspectiva fiscal y, por supuesto, tiene un recurso natural que es el cobre, que le ha ayudado mucho, y ahí yo diría que adolece de algunos problemas porque el depender tanto de materias primas, de la reprimarización de las economías, sí está haciendo también, nos está invitando a repensar el juego político. Entonces, sí hay ingredientes de éxito, por supuesto, y sí es posible trabajar hacia la pobreza. Hay un ingrediente que no depende de la política y más bien es un ingrediente muy importante que se generó de una política de largo plazo que se tomó en nuestro continente, yo diría hace un par de décadas, que es la transición demográfica. Todo nuestro continente se fue hacia la planificación familiar. Ustedes recuerdan que en los 80s, en los 90s se habló de planificación familiar. Pues ahora estamos recibiendo algunos beneficios de esa transición demográfica, porque ahora la fertilidad ha disminuido en muchos países de la región, no en todos, y eso ha permitido que la tasa de dependencia en los hogares sea menor y por lo tanto el ingreso aumenta más. Y por último, digamos, para hablar de éxitos, pues hay otros países que han aplicado políticas con mucho éxito, por ejemplo, políticas de empleo o de bonos familiares, de transferencias. Digamos, ¿cuál es el éxito finalmente? Pues es el éxito de la redistribución de la riqueza, ¿verdad? Porque ¿qué es la desigualdad? Al fin y al cabo, la desigualdad no solamente es que haya más pobres, sino el problema es que hay mucho más ricos y muy ricos que no quieren ceder sus beneficios. Entonces, ¿qué es lo que el Estado tiene que hacer? Pues el Estado tiene que jugarse a redistribuir los recursos. ¿Se pueden construir pactos? Yo pienso que sí. Yo me estaba haciendo aquí una nota porque yo creo que
es converger con el contrario, de una mesa con una gran voluntad hacia el pacto. Pero la única forma de construir pactos es tener claridad de a dónde queremos ir. Nada. Un documento que se llama La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir, instancias, partiendo por la macroeconomía, por el territorio, por la productividad, por el empleo, por la política social, por el pacto fiscal, y estamos proponiendo un camino. ¿Será el mejor? ¿No será el mejor? No lo sé, pero el punto es que cada sociedad tiene que decir: este es mi camino, yo quiero lograr la igualdad, yo quiero ser un país, por ejemplo, con baja producción de carbono, es decir, quiero ser un país que tenga, la mejor tecnología de la información, quiero un país donde la banda ancha sea un bien público global, quiero un país, en fin. Entonces, ¿cuáles son mis aspiraciones? Y en función de esas aspiraciones nos sentamos a la mesa a construir pactos. Y creo que los partidos políticos tienen que recrearse para tener esa convergencia de pactos generacionales y no electoreros. Porque el problema es que el pleito de las elecciones nos tiene a todos muy cansados y después cuando llega el gobierno ya no se puede hacer ningún pacto porque en el Congreso no se ponen de acuerdo por una mínima reforma fiscal. Vamos a suponer que la sociedad dice, bueno, va al 15%. Bueno, por favor, sociedad mexicana, pónganse de acuerdo en 3 metas. Y todos a jalar para ese lado. Sí. Para evitar el desencanto que nos está invadiendo. Yo diría la juventud hoy la veo tan desencantada precisamente porque no ve una propuesta progresista, distinta, que realmente convoque e invite a Mucho gusto. Bueno, yo creo que respecto de las responsabilidades en el caso mexicano, ha habido una tendencia a decir que el tema está en una parálisis que se concreta en el Congreso. Personalmente he demostrado que no hay tal. En el caso mexicano, de 1917 a julio del presente año, ha habido 189 decretos de reformas constitucionales. Un decreto lo mismo reforma un solo artículo y otro llegó a reformar hasta 21 a una sola vez. Y un mismo artículo se ha reformado muchas veces. Y de esos 189 decretos de reformas constitucionales, 76 son de 88 a la fecha. Y destaco 88 porque es la vez que el entonces partido hegemónico perdió las 2/3 partes en la Cámara de Diputados para reformar solo la Constitución y requirió necesariamente del acuerdo de otra fuerza para concretar reformas constitucionales. Es decir, el reformismo constitucional, en lo que tiene de bueno y en lo que tiene de malo, ha continuado. Y cuando se revisan las reformas, no solo son en un número importante, sino son las que le han dado autonomía al Banco Central, han reformado el aparato de justicia, han reformado y creado las instituciones electorales, los órganos constitucionales autónomos, el cambio del régimen de propiedad, la cancelación del reparto agrario, la revisión de la relación Estado-Iglesia, etcétera, etcétera. No son bicocas, son reformas importantes. Mi alegato en modo alguno tiene que ver con autocomplacencia de los legisladores sobre cómo está México y sobre la situación nacional, sino que si equivocamos en los diagnósticos, por ejemplo en las propuestas de reforma política para el nuevo régimen político de México,
nos vamos a equivocar en las propuestas. El asunto no es falta de reformas y de parálisis en el Congreso. El asunto es que en el Congreso no hemos privatizado Petróleos Mexicanos, no hemos privatizado la Comisión Federal de Electricidad y no hemos hecho la reforma laboral al modo que exigen los mercados globalizados. El asunto es ideológico. Y no lo hemos hecho porque después del error de diciembre, donde compartieron responsabilidades Salinas de Gortari y Zedillo, pues el desencanto con el modelo económico que hizo retroceder el nivel de vida de los mexicanos ha sido evidente. Y por lo tanto, en todo caso, las instancias representativas reflejamos lo que está en el consenso y en el disenso de la sociedad mexicana. Entonces, ubiquemos en su justa dimensión el problema, porque además toda la visibilidad la tienen las instituciones representativas. Cuando la gente va a protestar, incluso por un problema de precio de mercado, no va a protestar a la Casa de Bolsa, no va a protestar a las oficinas de Carlos Slim, va a protestar al Palacio Nacional, va a protestar a la Cámara de Diputados, va a protestar al Senado. Al final de cuentas, la política y los políticos como los responsables. Yo difiero un poco de lo que decía Víctor Rico, de que ha habido una recuperación de la política. Es cierto, ha habido avances sin lugar a dudas, pero la política ha abdicado de la conducción de la economía. Con el argumento de que las cosas técnicas no se votan, con la evidencia de los resultados económicos que dieron los populismos, entonces la conducción económica se secuestró a oficinas tecnocráticas que no están expuestas a la visibilidad de quienes tenemos que ir a pedir el voto ciudadano. Y por lo tanto hay una perversa división del trabajo. Unos toman las decisiones económicas y otros damos las caras, incluso en términos institucionales. Y esto no debía ser. Al final de cuentas, creo que es responsabilidad de la política por haber abdicado irresponsablemente de la conducción económica responsable, que sí es posible, desde luego, lograr. Respecto de una segunda comentario, era políticas de Estado. Respecto de políticas de Estado, habría que diferenciar las que surgen del necesario consenso nacional que debe tener perdurabilidad. En México hemos establecido algunas áreas, hemos creado instituciones de Estado, por ejemplo, para resolver el problema electoral. El IFE mismo, que cumple 20 años, es producto de ello. Pero también nos preocupan esas políticas de Estado que lo que buscan es garantizar la reproducción ampliada del capital sin restricciones, gobierne quien gobierne. Gobiernen socialistas, gobiernen capitalistas, gobiernen socialdemócratas, gobiernen liberales, hay que mantener las políticas mismas y eso quita la esencia de la lucha política. Es decir, no es un argumento contra las políticas de Estado, sino contra ciertas políticas de Estado impulsadas dentro de los centros hegemónicos, que por cierto ellos no cumplen, como los subsidios agropecuarios, por ejemplo, y que en nuestros países sí se reclaman y se imponen como anclajes para lograr que no haya las peligrosas devaluaciones que afectan la libre circulación del capital en los mercados financieros desregulados. Entonces, cuidémonos de esa vertiente de políticas de Estado, cuando la esencia de la política es incluso los matices en las propias consensos nacionales. Muchas gracias. En ese sentido, yo diría que las políticas de Estado de las que nos estábamos refiriendo tenían que ver más con la igualación de derechos, el tema de políticas de Estado de mejor calidad en la salud, en la educación, la igualación de derechos, el tema de salud, educación, infraestructura, que permitan, ¿no?, que los diferentes estamentos de la sociedad puedan llegar a tener los mismos derechos, derechos a la salud, derechos a la educación, derechos a una movilidad social
que no los condene a seguir siendo siempre pobres. Entonces yo diría que ahí es el bloque de políticas públicas a las que más o menos nos referíamos o se refería la ciudadanía. Quizá hay políticas de Estado y políticas de Estado. Estaríamos de acuerdo en políticas sociales de Estado, pero no en esas que nos quieren fijar en la Constitución el tamaño del déficit público en cada país y en cada circunstancia. Lo dice Stiglitz en El malestar en la globalización. Sí, hay que aplicar recetas universalmente válidas, pero respetar ritmos y matices nacionales. Exactamente, que es el tema de las asimetrías, ¿no? Don